Señor, a todas las profecías que tú en este tiempo has soltado a favor de nuestra generación. Nosotros en el acuerdo decimos sí y amén, para que se cumpla tu pacto con tu casa espiritual. Declaramos, Señor, que esta generación que está siendo dada a luz no tendrá litigio en el vientre, ni tendrá división de pueblos en el vientre, sino que será dada a luz en un solo sentir, en una sola comunión, en una sola fe, en el nombre de Jesús. Hoy día, Señor, nuestros ojos se posicionan en Cristo, que es el que nos da de su simiente, que es el que nos da de su sustento. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que la semilla que tú estás sembrando en nuestra tierra no se pierde, sino que da fruto en el tiempo preciso, en el tiempo de Dios para nuestras casas. Que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad y se cumpla con los hijos de esta casa. En el nombre de Jesús, hoy día la iglesia toma cobertura en ti, toma cabeza en ti. Hoy día nos sujetamos a ti, Señor, nos sujetamos a la palabra de verdad para que se cumpla tu verdad en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por tu inmenso amor, porque tenemos esperanza de poder tomar una simiente nueva. Y eso es porque a ti te plació, porque en tu corazón están las generaciones. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta prédica es cortita, pero va a ser importante que lo veamos. Dícese de ceñid vuestros lomos. Así fue como le puse. Y primero quiero que, no le voy a preguntar dirigidamente a usted qué piensa que es un lomo, pero sí que se haga una idea. Lo ideal es no pensar en lomos vetados, en el asado que se comió ayer. Hermano, ese lomo no vamos a hablar hoy día, ¿sí? Para partir entonces con la primera imagen, yo pensaba, y algunos pensábamos, que los lomos era esta parte donde el papá te ponía en la espalda y te cargaba. Todos pensábamos lo mismo, yo igual, y efectivamente no es así. El lomo es toda esta zona, hermano, toda esta zona. Soy media bajita, pero toda la zona pélvica, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y ahí tengo algunas imágenes. Puse unos rayos X que me tomé la semana pasada. Y no es cierto, pero los lomos tienen directa relación con las caderas, ¿ya? Cosa importante. Y con la parte inferior que está detrás de su espalda. Así que si usted se puede tocar atrás de la espalda, a algunos les duele, otras están más viejas, otras más nuevas. Pero esta parte es el lomo, ¿ya? Y el lomo tiene directa relación en la escritura con las generaciones porque están los órganos reproductivos. Partiendo de esa base, todas las palabras que hablan respecto a los lomos vamos a tener otro entendimiento, porque tiene que ver directamente con las generaciones. Entonces, para hacer un resumen rapidito, los lomos tienen que ver con las caderas, ¿cierto? Con esta región lumbar, la parte de atrás. Y si se dan cuenta, es la parte donde ejecutamos mayor fuerza. Yo no voy a poder agacharme por un tema de respeto, ¿cierto? Ando con vestido. Pero si usted hace una sentadilla y levanta una carga del suelo, toda la fuerza se ejecuta desde acá. Probablemente yo no me voy a poder levantar un parlante de esos porque no tengo la fuerza. Y quizá otro hermano sí lo pueda, ¿cierto? Tiene que ver con la musculatura que tenemos en esta región, ¿ya? Entonces hay algo interesante que pasa porque los lomos los tiene tanto los hermanos como las hermanas, pero tienen distintas funciones. Y es súper interesante porque cuando la mujer pasa por ese proceso de gestación, ¿qué pasa con las caderas? Se enanchan, se ensanchan, ¿cierto? Para poder dar a luz. Y eso es súper, ¿cómo lo puedo decir? Es tremendo, hermano, porque como que los huesos se te van para el lado, po. No es algo menor. Todo el cuerpo toma una estructura, toma un cambio para poder dar a luz a un Benjita, que no sé dónde está. Bueno, se lo llevaron. A nuestro Benjita, por ejemplo, o al Samuelito. ¿Es doloroso? Tiene que serlo. Yo no he tenido la oportunidad, gracias Señor, todavía no. Entonces, para la mujer,
El lomo es para dar a luz. Vamos a ir viendo también la función de los padres, porque esto es muy importante. Esta es una palabra tanto para los padres como para los hijos, ¿ya? Entonces, para poder entender que nuestro Dios es un Dios generacional, le voy a pedir que abra su Biblia en Génesis 17. Abra su Biblia en Génesis 17. ¿Todos tienen su... ¿encontraron el pasaje? ¿Sí? ¿Amén? Ya. Esta es una de las promesas que el Señor le entrega a Abraham y dice así. Era Abraham de 99 años cuando Jehová se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Lo importante de este verso es la manifestación que tuvo Dios al encontrarse con Abraham, que fue el Shaddai. Ojo ahí. Vamos a avanzar un poquito a Génesis 17:5, ¿ya? Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. No nos vamos a dar mucha vuelta en este pasaje porque entiendo de que conocemos la promesa y el pacto que el Señor estableció con él en ese tiempo, ¿cierto? Para ver realmente que el Señor es un trabajador generacional, empecé a buscar algo bien interesante. Por ahí el pastor Fernando siempre me dice que el alfabeto griego, no, pues nada que ver griego, Señor, perdóname, hebreo, tiene una tremenda nivel de revelación en cada letra. Si usted se pone a buscar y pone todas las letritas, cada letra manifiesta una revelación tremenda de Dios. Y con este pasaje yo llegué a una letra importante, que es la quinta letra del alfabeto hebreo, que es el Hey. Diga conmigo Hey. Hey. Digámoslo de nuevo, porque quiero que tome la postura corporal del Hey. Hey. Si se dan cuenta, sale como de acá. Como que uno tiene que tomar voy a hacer el gesto técnico, y hacer como un respiro, ¿cierto? El Hey de Dios tiene relación con lo que hicimos recién. Un aliento. Eso es. Se define como aliento, ¿cierto? Como el viento que entra, porque tiene distintos significados. Uno de esos, como dice ahí, es la ventana abierta para que entre este aliento de Dios, la revelación, y por eso se liga directamente el Hey de Dios al Espíritu Santo. Hey. Cuando el Señor le cambia el nombre a Abraham, es la misma letra. Hey. Cuando le agrega el H-A-M, es la misma letra del quinto alfabeto hebreo. Lo que hace el Señor cuando le cambia el nombre, está poniendo de su simiente en Abraham para poder sustentar la promesa, para poder sustentar el pacto. Sopla sobre él, porque en el estado en el que estaba, de padre enaltecido, que era una paternidad corrompida, él no podía dar a luz ni contener a los hijos de la promesa. No podía ser padre de multitudes. Por eso era necesario que el Señor pusiera de su Hey, de su aliento de vida, para poder poner la simiente, y pasa a ser padre de multitudes. Yo lo encontré tremendo, porque siempre pensamos que un cambio de nombre es algo ligero, que cualquiera puede venir a cambiar el nombre. Los cambios de nombre no son cosa ligera. Tiene que ver con el propósito que el Señor necesita forjar. Recordemos que el nombre tiene carácter, espíritu, y tiene el propósito contenido. En eso se afirmó el Señor. Y sabe, hermano, lo que pasó con Sara fue súper tremendo. Génesis 17:15. Vaya ahí para que usted me crea lo que le estoy diciendo, que no lo estoy cuenteando. Génesis 17:5. Va, 15. Están atentos, gracias. ¿Lo encontró, hermano? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Qué pasa con Sara? ¿Qué dice ahí? ¿Le cambió el nombre? Hermano, con esto usted se va a caer. No quiero que se caiga, pero se va a sorprender. Sarai significaba zar, cabeza, dominante.
esposa de Abraham, pero dominante. Cuando el Señor pone de su Hey, es la misma figura, la misma letra que ocupó en Abraham para hacerlo padre de multitudes, es la que pone en Sara y queda Sara con la H. Pasa de ser mujer dominante, esposa de Abraham, pero dominante, del zar, de princesa, de un lugar de gobierno, pasa de ser a mujer noble, esposa de Abraham. El Señor lo que hizo fue: te vaya a sujetar, miércale. Eso fue lo que hizo. Vamos a ver después qué actitudes nosotros nos damos cuenta de por qué la Sara era un poco dominante. Vamos a ir un poquito más a la historia. Cuando el Señor le entrega la promesa a Abraham, ¿y sabes lo que le dijo Sara? Busquemos una criada para que tengas al hijo. Yo no estoy poniendo en juicio la actitud de Sara, sino en dónde andaba Abraham en ese momento, porque la promesa se le fue entregada a él. Entonces lo que el Señor hace es sujetar a la mujer, sujetar a Sara en la cobertura. No es para exponerla, es para darle la cobertura y que de aquí pudiera salir el hijo de la promesa. Y recordemos que Sara era estéril. El Señor le cambia el nombre y le da la capacidad de dar a luz. Esos lomos que estaban debilitados, que no podían dar a luz ni podían concebir el fruto, el Señor pone de su simiente, pone de su Hey, para que pudieran dar a luz al hijo de la promesa. Esta promesa no acaba con Abraham y Sara. La hereda Isaac, que es el hijo, el que dieron a luz, el hijo de la promesa, el esperado, también. Vamos a ver a la palabra. Todos conocemos de que Isaac tuvo dos hijos. ¿Quiénes son? Esaú y Jacob, ¿cierto? A mí me llamó la atención algo acá. Yo decía, como que conversaba con una persona que poco se sabe de Isaac. O sea, la historia nos da mucho énfasis en Isaac. Pero a mí me llamó la atención algo, porque cuando él conoce a Rebeca, ¿cierto? Y Rebeca tenía a los dos seres humanos acá gestándolos. Dice la palabra de que las dos simientes, los dos pueblos reñían dentro de él. ¿Por qué? ¿Por qué Isaac habrá concebido una pugna de dos pueblos en Rebeca? Pero era el hijo de la promesa. Volvamos de nuevo. Sara, Agar, Ismael, Isaac. Heredó la pugna, hermano querido. Heredó la pugna y dio a luz dos pueblos distintos, Ismael y Jacob. Pero el Señor tenía en consideración ese trabajo generacional. Vayamos de nuevo a la palabra. Dice así, Génesis 35:10. Dice así: y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Después le dijo Elohim, yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Esta vez el Señor le cambia el nombre completo y unifica toda la obra en uno solo: trabajo generacional. ¿Por qué le cuenté con toda esta historia? ¿Por qué me di toda esta vuelta para explicarle de los lomos? ¿Qué dice? ¿Qué fue la promesa que le entregó a Jacob? Reyes saldrán de tus lomos. Cuando entramos en el tiempo de Pascua, el Señor nos empezó a entregar distintas palabras, y una de las que estábamos viendo era de qué forma teníamos que comer la Pascua. Entonces usted se juntó con su familia, se comió el corderito, ¿cierto? ¿Quiénes hicieron no le quería decir rito de Pascua, pero la celebración de Pascua? ¿Quiénes lo hicieron? Nosotros también. Ese tiempo lindo que tuvieron como familia, como casa, tenía una dirección. Y una de las cosas que el Señor nos hablaba en ese tiempo es que para comer la Pascua, que es lo que aparece en Éxodo 12, era necesario
ceñirse los lomos. Eso le dijo el Señor. Cíñanse los lomos para comer la Pascua, y le da otra serie de instrucciones. ¿Ya? ¿Qué será ceñirse los lomos entonces? No le puedo hacer, le voy a hacer solamente el gesto técnico. ¿Ya? Ceñirse los lomos, hermano querido, es agarrarse las vestiduras, que yo no lo voy a hacer, subírselas hasta acá para avanzar. Eso es ceñirse los lomos. ¿Por qué el Señor le está hablando de ceñirse los lomos al pueblo en este tiempo de Pascua? Porque les dijo, arremángate la vestidura para que queden descubiertas tus rodillas y puedas avanzar y salir de la esclavitud de Egipto. Mantente atento, porque vas a tener que salir de la esclavitud de Egipto. Ceñirse los lomos, arremángate la vestidura. Hay una cosa que hoy día compartíamos en el equipo de adoración, que le habló Sebastián, que a mí me quedó dando vuelta y me gustaría que él la pudiera compartir respecto a salir de la esclavitud, que era algo importante que él recibió, ¿sí? Bueno, el Señor nos hablaba de Oseas 11, dice: y cuando Israel era un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, tanto más se alejaba de ellos. Ofrecía sacrificio a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Pero fui yo el que enseñó a andar a Efraín, tomándolo por sus brazos. Pero no reconocieron que yo era el que los sanaba. Los atraje con cuerdas humanas, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza el yugo de sobre su quijada, alimentándolos con ternura. No tenía que volver a la tierra de Egipto, pero ahora el asirio será su rey, porque no quisieron convertirse. La espada gravitará en sus ciudades y el fuego consumirá las barras de sus puertas, porque siguieron sus propios consejos. Mi pueblo vacila en volver a mí, aunque lo llaman desde lo alto. Todos juntos no pueden levantarlo. Pero ¿cómo podrá abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte, oh Israel? ¿Te dejaré acaso como Adma? ¿Te trataré como a Zeboim? Me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas. Este pasaje habla acerca de cómo el Señor intentó constantemente atraer al pueblo hacia sí mismo. Dice que con cuerdas de amor, con cuerdas humanas los atraje a mí. La raíz de cuerda es un dolor como dolor de parto, lo que hablábamos hoy día en la adoración. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿qué sucede con esta generación que venía saliendo de la esclavitud, que no lograba discernir el llamamiento que había sobre ellos? Entonces el Señor en el tiempo de oración en la mañana me empezó a mostrar como un mapa genético y me decía que la esclavitud había sido escrita en la genética de esa generación. Entonces me puse a buscar investigaciones acerca de eso, y una de las investigaciones que existe dicen que el proceso de colonialismo y de venta de esclavos provocó un cambio en el mapa genético de los pobladores de América. Por eso, por ejemplo, aunque tiene elementos que no son positivos, hay algunos elementos positivos. Por ejemplo, hay muchos de gente de Estados Unidos que tiene récord en atletismo, en muchas áreas. ¿Por qué? Porque heredaron la mezcla genética que venían de africanos, venta de esclavos. ¿Qué provocó eso? Un cambio en el mapa genético. Entonces lo que el Señor nos decía es que en este tiempo Él tiene que transformar la genética de esclavitud que se escribió en esta generación que se mantuvo por 400 años en Egipto. Ahí usted entiende por qué el pueblo de Israel le costó tanto salir del desierto con otra mentalidad, porque en su mentalidad había una mente de esclavo que era heredada. 400 años transforman de manera generacional la genética de las personas.
Entonces el Señor tiene que provocar un cambio. Por eso el nuevo nacimiento, por eso el ser engendrado es tan poderoso. Porque solo nacer de Dios tú adquieres una nueva genética. Y la genética de esclavitud comienza a salir de a ti. Tu mente se empieza a transformar, tu forma de vivir se comienza a transformar. Porque el Señor, que es Dios libertador, trajo esa forma de salvación aún a nivel genético de nosotros. Hermano, esto es una verdad poderosa. Porque cambiar la genética no es una obra humana. Por eso el Señor te dice, arremángate la vestidura, porque es generacional, ciñe tus lomos y sal de la esclavitud. Hay algo mucho más interesante. El Señor habla de los lomos ceñidos también en Lucas 12:35. Ya, quiero que lo busque rapidito o lo escriba y que usted lo pueda escudriñar. Y esta palabra es dirigida a los siervos, a los que el Señor dejó a cargo la casa. Y les dice así: que vuestros lomos estén ceñidos y vuestras lámparas encendidas, ¿cierto? Sed vosotros semejantes a los hombres que están pendientes de que su esposo regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran al instante. Dice, bienaventurados o bendecidos aquellos siervos a quienes cuando venga el esposo los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y ordenará que se reclinen a la mesa, caminando alrededor les irá sirviendo. El Señor les sirve a los siervos, a los que estaban vigiles, los que estaban prestos a la venida del Señor, los que estaban despiertos, que estaban con las lámparas encendidas, con los lomos ceñidos. A esos el Señor los hace sentar a la mesa y les sirve. Hermano, esta es la parte bonita. Dice, pero si aquel siervo dijera en su corazón, mi esposo tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, y aún no se sintiese satisfecho, sino que también se dedica a emborracharse, vendrá el esposo, el señor de aquel siervo, en el día que menos lo imagina, a una hora que nunca se le habría ocurrido, y lo castigará duramente. Pues aquel siervo que conoció la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a la instrucción, será azotado mucho. El azote opera de forma generacional. Por eso cuando la mujer del flujo de sangre, la sangre que se estaba manifestando de todo el litigio que traía, y el Señor le dice, sé libre de tu azote. Sé libre de tu azote. Siervos que conocen la voluntad pero no están atentos a la llegada del Señor. Y dice más adelante, pero el siervo que no conoció la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a las instrucciones, será azotado mucho. Y después dice, pero el siervo que no conoció la voluntad, por ignorancia, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. A mí me llama la atención porque están estos tres siervos, el que conoce la voluntad, el que definitivamente no la conoce por ignorancia, y el que conoce la voluntad pero no sigue la instrucción. Hay formas o estructuras, ignorancias o velos en nosotros que no nos van a permitir sentarnos a la mesa, o que el Señor introduzca su mano en nuestra generación. Lámparas encendidas, despiertos. Vamos más adelante. Hay algo interesante porque no voy a entrar en lo que pasó el domingo pasado en la marcha, pero sí el Señor me recordaba algunas cositas. Y es, por ejemplo, cuando el niño comienza a marchar, de a poco comienza a desarrollar su musculatura, lo primero que afirma es la cabeza. El desarrollo de los niños tiene dirección desde la cabecita a los pies, van de a poco, levantan la cabeza, se agarran los brazos, después de a poco comienzan a fortalecer la cintura, ¿cierto?, para después pararse. Pero el camino de los hijos, el aprender a caminar, es por imagen y por imitación. Si tus hijos te ven despierto, van a imitar y van a encender la lámpara.
y se van a afirmar. Me da risa porque en todas las prédicas le dan como tarro a los papás, pero esta vez yo les voy a hablar a los hijos. Porque es fácil decir, no, es que mis papás no tienen tanta luz como yo. No, es que mis papás son ahí nomás. Si en tu casa no encuentras la imagen, búscala acá. Haz algo. Es que es fácil decir, criticar a los papás, juzgarlos. La mentalidad de hijo nunca pone en juicio al papá. Uno lo que hace es lo honra, sea como sea, te guste o no te guste. Tú honras a tu papá y no hablas mal de él. Busca una imagen a quien imitar. Hazte hombre y hazte mujer. Y si el Señor realmente dice, no, en realidad en tu casa no vas a poder crecer, te va a sacar de tu casa. Y te va a poner padres y madres espirituales que te van a enseñar a caminar y a fortalecerte. Pero el hecho de marchar, de avanzar, de encender tu lámpara, ahora es tu responsabilidad, hijo querido. Es tu responsabilidad. El Señor está formando hombres que toman cabeza en Cristo. Y a las niñas, a las chicas, chiquillas, por favor, no hagan el error de buscar paternidad en otro chiquillo. No lo hagas porque vas a salir dañada. No vas a tener cobertura. No lo vas a poder hacer porque necesitamos de un papá que nos proteja. Busca paternidad en un papá espiritual, en tus pastores, en tus discipuladores. No seas terca. Si no, el Señor te va a quebrar. No va a ser, hermana querida. Si tú te dejas conocer, te encuentras con el Shaddai, el Dios de los pechos, el Dios que representa la paternidad y la maternidad, y te dejas cubrir, vas a engendrar una generación distinta. Vas a dar a luz un fruto que va a permanecer en el tiempo. A nosotros los hijos nos cuesta sujetarnos y nos cuesta buscar una imagen. Imitamos cualquier cosa. Pero tenemos esta casa espiritual que, yo lo digo por testimonio, cubre la desnudez. Y lo digo porque a mí sí me han cubierto de mi desnudez. Nunca mis pastores me han expuesto, me han acusado con mis papás. Nunca han hablado mal de mi casa, nunca nada de esas cosas. Deja que te cubran la desnudez. Hay algo interesante porque los hijos innatamente tienen desarrollado el reflejo de caminar. Si tú tomas un bebé recién nacido y lo pones en el suelo, las patitas le hacen así. Porque es un reflejo primitivo. Después eso desaparece para poder empezar a desarrollar la marcha. La marcha, el movimiento es innato de nosotros. Por eso el Señor nos está llamando a salir de nuestro lugar y a estar despiertos. Porque ¿qué pasa cuando te dejas de mover? Cuando dejas de estar despierto y te quedas en una posición de comodidad sentado en la silla, ¿sabes lo que pasa con tu musculatura? Primero empieza así, enflaquecerse, hasta que se tuye, hermano. Bien tullido ahí la rodilla, no te puedes ni parar, te duele el lumbago, el agua, todo. ¿Por qué? Porque te tulliste, porque no te quisiste mover, hermano. El Señor nos va a hacer grandes deportistas. A pura marcha, a puro tirar para arriba, hermano. El equilibrio y la estabilidad se van desarrollando con el tiempo. Por eso tenemos que buscar en esa imagen la estabilidad, lo que nos genere la contención necesaria. Porque, típico, la imagen, de hecho creo que tengo una imagen por ahí. Claro. El papá siempre lleva al hijo que está aprendiendo a caminar de la manito. No sé si han visto al leíto con el Samu. De la manito, porque obviamente si no se cae. La estabilidad te la da la paternidad y la maternidad. Para que cuando aprendas a caminar te puedas sostener erguido, avanzando. Vamos a apurarnos un poco. Aquí vamos a hacer el contraste entre dos hijos. El hijo de David y el hijo de Nabucodonosor. Les voy a leer la palabra y se las voy a dar la cita para que usted la pueda anotar, pero la voy a leer rapidito. Dice así. En Crónicas 6:7 dice, y estuvo en el corazón de mi padre, David, edificar una casa para el nombre de Jehová, Dios de Israel.
Pero Yahvé dijo a mi padre David, por cuanto has tenido en tu corazón edificar casa para mi nombre, bien has hecho en tu corazón. En el corazón de David nace edificar la casa. Pero tú no edificarás la casa, Davidcito lindo, sino que tu hijo saldrá de tus lomos y él edificará la casa para mi nombre. Hermanos, qué buena noticia. Qué buena noticia, porque finalmente lo que el Señor puso en los corazones de los padres, la generación que el Señor está dando a luz, vamos a ser los edificadores de la casa nueva, de la casa que contenga la presencia del Señor. Es una tremenda promesa. Vamos a hacer el contraste ahora con el hijo de Nabucodonosor. Daniel 5. El rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, hizo un gran banquete. Él estaba pasando lo regio, así como el siervo que no estaba ni ahí, embriagándose, pasando la chancho, y dice: cuando de repente aparecieron los dedos de una mano humana que escribía delante del candelero sobre lo encalado del muro del palacio real. Y el rey veía cómo escribía los dedos. Entonces el rey palideció y la mente se le turbó, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. No entendió la visión, porque Nabucodonosor tampoco le dio ese fundamento, esa simiente para que él pudiera entender la visión. Se debilitaron sus lomos, no podía caminar, no tuvo la imagen de la paternidad, no entendió la visión. Tuvo que venir Daniel, y ahí es otra historia. Pero ojo con el contraste. Ya, vamos a seguir. Ya para ir terminando, hay algo tan lindo que el Señor nos permite a nosotros los hijos, que es la disciplina. A algunos quizás no nos gustó tanto, ahora nos está gustando más. Unos me ponen, por ahí atrás me están poniendo cara así como... Queridos hijos, los digo también como posición de hija, la disciplina es la mejor escuela. Si te disciplinan tus papás, si te disciplinan los pastores, no te quiebres, no te enojes. Lo que te están haciendo es formarte el carácter, porque un heredero que fluctúa de allá para acá, nunca vas a heredar nada. La disciplina y la instrucción te van a permitir mantenerte, dice así: dichoso el hombre a quien Dios disciplina, no menosprecies la corrección de El Shaddai. El mismo Dios que se presentó a Abraham, a Sara, a Isaac, a Jacob, que le cambió el nombre a Israel. El mismo Dios. No deseches, no menosprecies la corrección de El Shaddai. Esa es nuestra herramienta para nosotros los hijos. Y algunos de nosotros el Señor nos hizo volver al principio, igual que los cabros chicos. Pedir permiso, avisar esto, aprender esto, cosas que nunca supimos. Y que no tienen que ver tanto con la falta de nuestros papás. Como decía anteriormente, no es el juicio contra los padres, es tomarte de una imagen nueva que te permita extenderte hacia adelante, avanzar. Y ya para ir terminando, ¿por qué es importante tener los lomos ceñidos? ¿Por qué es importante esta palabra? ¿Por qué es importante fortalecernos? Porque la palabra dice así en Nahum, anótelo porque es súper importante. Nahum 1 dice así: el destructor ha subido contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos y reúne todas tus fuerzas, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob y la gloria de Israel, porque devastadores la han devastado y han destruido los vástagos de su vid. Cuando el Señor habla del destructor, habla de los desmenuzadores del cuerpo, los que levantan falso testimonio contra la casa. En esto yo soy muy cuidadosa, pero hermanos, que el destructor no esté en nuestra boca. Tengamos sumo cuidado, hermano querido, de lo que hablamos de nuestros pastores, de los hijos, de lo que hablamos de nuestros papás. Toda forma de desmenuzar el cuerpo trae destrucción sobre los vástagos, sobre los retoños, sobre el fruto. Y eso, hermano, es muy delicado.
muy delicado. Y yo no puedo hablar más de eso porque no me compete. ¿Saben qué me gustó tanto? El Señor la semana pasada, una de las cosas que me conversó un poquito respecto a la marcha. Esto indistintamente si usted pudo venir o no pudo venir, o pudo marchar o no marchar, el tema no es ese. El tema es el tiempo en el que el Señor nos está introduciendo como iglesia. Y nos hizo marchar, ¿cierto? El acto. Pero lo que el Señor realmente estaba haciendo sobre todos nosotros es fortalecer los lomos. Porque yo tengo la costumbre de agarrar a patadas el escenario, entonces le pego y ¡ta! ¡ta! Y en ese acto, yo después quedo molida, sí, pues me duele todo, pero en esa marcha en el que el Señor nos introdució, en el tiempo espiritual, está fortaleciendo los lomos de la casa. Es una buena noticia porque vamos a ser padres, o ustedes, no sé, pero vamos a poder dar a luz una generación nueva que va a poder sustentar el fruto y va a poder dar la luz, fortaleciendo los lomos. Y lo más lindo de todo esto, yo me acordé mucho de la oración de Ana. La oración de Ana es el resultado de haber dado a luz fuera de toda la esterilidad que ella tenía, fuera de toda la angustia. Dio a luz a Samuel, aprobado ante los hombres, que vivía en la presencia de Dios, y eleva un cántico. Y hay una parte que a mí me gustó tanto porque yo sé que Ana cuando canta esto, cuando ora esto, es porque realmente pasó por todo este proceso de fortalecer los lomos, con toda la angustia, todo lo que conllevó el proceso de dar a luz, y dice: mi corazón se alegra en Jehová, mi fuerza se exalta en él, mi boca se sobrepone a mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Y hay algo tan lindo que dice: él hace morir y también da la vida. Él hace bajar al Seol y también hace subir. Hace empobrecer y hace enriquecer. Él abate y él exalta. Él hace levantar del polvo al pobre y exalta al menesteroso del muladar, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un trono de honor, porque Jehová son los pilares de la tierra y Él ha puesto el mundo sobre ellos. Él guarda los pies de sus fieles, pero los malos se enmudecerán en las tinieblas, porque su propia fuerza no prevalecerá ninguno. Los adversarios de Jehová se aterrorizarán. Contra ellos tronará desde los cielos y juzgará desde los confines de la tierra. Dará fortaleza a su rey y exaltará la fuerza de su Mesías. Y después dice: y volvió a su casa y el niño se quedó ministrando a Jehová en la presencia del sacerdote. ¡Qué lindo, hermano! El hijo ministrando en la presencia ahí en el sacerdocio, con un sacerdocio conformado. Es una buena noticia. Sí, sí que la es. Hermano, vamos a hacer un último resumen porque con esto ya terminé. En este tiempo que el Señor nos encuentre con los lomos ceñidos, con los lomos fortalecidos, con una posición que nos permita avanzar, para que la generación pueda encontrar la simiente que necesita para poder conquistar. Yo sé que el Señor es superior a todas las brechas generacionales. Él la va a poder cerrar para que los hijos puedan gobernar en lo mismo que hablaba Ana, en esa exaltación al Mesías, en el gobierno del Señor, porque el Señor es el que derrotó a los enemigos.